Buenas tardes, mi nombre es Sandy Carolina Rodríguez, estudiante de la Fundación Universitaria Minuto de Dios, cursando tercer semestre en el programa de Administración Financiera para esta lectiva correspondiente a Desarrollo Social Contemporáneo. Su objetivo o el ideal de este video es dar a conocer cuáles fueron los hitos históricos en el desarrollo del capitalismo. Antes de iniciar, quiero partir dando a conocer que pues un hito nosotros debemos reconocerlos como un punto de referencia, un punto de inflexión a un acontecimiento importante que sea de memorable o que haya generado un antes y un después a una situación. Y en cuanto a desarrollo, pues nosotros entendemos que el desarrollo es crecimiento, surgimiento, apalancamiento, pero creo que no olvidemos lo que nos dice inicialmente el capítulo cuando nos da una pequeña introducción, y es que hay un lenguaje en el desarrollo y este tiende a ser subjetivo. Dentro de la historia nos dice que tiene la capacidad o la facultad de ser performativo, es decir, un lenguaje en acción. Y yo creo que a lo largo de lo que ha sucedido se puede evidenciar que lo que buscaban las monarquías, la sociedad, eh, cada uno de los acontecimientos querían algo, lo daban a conocer y realmente eran otras intenciones. Entonces de allí a que realmente el lenguaje juega una doble, como un doble resultado, un doble impacto. Bueno, iniciamos con el número uno. Para este, como lo vieron, corresponde o inicia en el siglo XVI con el Tratado de Tordesillas en 1533. ¿Qué pasa aquí? Existen dos monarquías. Estas monarquías eran la de España y Portugal, y decía que los territorios conquistados se iban a convertir en las periferias. Es como empiezan las diferencias entre las metrópolis y las colonias. Y de aquí la diferencia de las clases. Es como si dijéramos los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y yo creo que en este momento empieza algo, o bueno, se empieza a generar inicios del capitalismo. ¿Por qué lo digo? Porque las economías de las periferias debían importar los medios técnicos para la producción de los bienes tradicionales. Sí, era su obligación. Y adicional, debían consumirlos. Es como si se hubiera registrado como una norma de lo que ya al ser un territorio conquistado debían cumplir sí o sí. Luego de esto tenemos el segundo hito. Bueno, dentro del segundo hito tenemos el Tratado de Versalles, surge después de la Primera Guerra Mundial, en el cual en Europa Occidental, sobre el año de 1919, se formaliza el imperialismo y con ello una razón o un idealismo. ¿Cuál es? Una misión civilizadora. Civilizadora, lo puedo decir entre comillas, porque finalmente lo que ellos necesitaban o lo que hicieron fue que las potencias que iban colonizando tenían la idea de que las periferias que eran conquistadas se les explotara todos sus recursos naturales. Parte de ahí también tenían intentos o cambios de ideas en sus culturas. Entonces, más allá de una misión civilizadora, tenía una doble intención, un término como a lo que yo llego, un lenguaje subjetivo de cuál era su ideal en ese momento. Y tenemos el tercer hito. Bueno, como tercer hito, nos encontramos el ascenso nazifascista. Después de la Segunda Guerra Mundial nacen dos potencias. Estas era la Unión Soviética y Estados Unidos. A partir de ello se debilita el imperialismo, se desmorona y se rompe el Tratado de Versalles y Europa pierde su hegemonía. Lo único que de pronto también para resaltar es que después del discurso del presidente Truman,
el 20 de enero de 1949, nace la teoría del desarrollo y del subdesarrollo. Y a partir de ello se empiezan a hablar temas como la globalización, en el cual los países desarrollados utilizan a los países subdesarrollados para alcanzar un equilibrio o tener un crecimiento en cuanto a su calidad de vida. Bueno, y como cuarto hito está el círculo de la escasez. Y con esto yo traigo una relación de lo que pasa con lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, en el cual él nos decía que debe primar el bien común por encima del personal. Es así como en este círculo todo se vendía, todo estaba a la compra, los bienes y servicios se tenían que adquirir por una necesidad, estaba en contra del Estado, estaba en contra de los intereses y de las necesidades de los ciudadanos. Eh, Prácticamente esto trajo, así como se dice, la escasez. Es cuando se nos hace un llamado o se nos dice que o tengamos en cuenta con lo que nos decía el Papa, eh, que veamos o reconozcamos el valor de los seres humanos, el valor de la calidad de cómo vivimos en pro de un crecimiento y una calidad personal, una calidad de nuestros hogares, una calidad en la sociedad en la que vivimos, un tema que hay que apalancar, que es el desempleo. em, Adicional, actuar para valorar el trabajo agrícola, tantas implicaciones y tantos temas que nos dice que vivamos socialmente mejor y trabaja en ello. Si, es como si nos dijera que si es así, si compartimos de esa manera, el ser humano o el individuo, al no pasar por estas necesidades, se va a dejar a un lado el tema de la violencia, porque, por ejemplo, en la conquista iban en nombre de la espada y la cruz, siempre ponían a la religión. Entonces, nos llama a que haya un bien común. Y yo creo que con esa reflexión debemos terminar la historia, o bueno, lo que yo quería o lo que yo entendí y tomé para mí del desarrollo de la actividad con estos hitos en el momento de la transformación hacia el capitalismo, el uso del lenguaje que utilizaban estas monarquías para sobrevalorar sus bienes por encima de otros. Y ahí es cuando siempre, en todo el momento de lo que yo leí la historia, siempre estoy viendo que unos están por encima de otros. Unos están por encima de otros. Entonces, qué bonito que actuemos en consecuencia a un mejor porvenir y ahora en nuestra sociedad, un mejor porvenir para todos, algo igual.